Este libro, este libro exclusivamente sobre Fidel Castro, este libro que hice exclusivamente sobre Fidel Castro, lo escribí en total secreto durante 10 años dentro de Cuba, cuando Fidel aún estaba en el poder. Fue publicado en España en el 2005, lo llamé Cuba, un pueblo esclavizado. Y por él perdí mi derecho a vivir en Cuba o a visitarla. Lo llamé así Cuba, un pueblo esclavizado, porque en él trato de convencer al mundo de que somos un pueblo legal y constitucionalmente esclavo. Incluso describo cómo se violan en Cuba cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También dedico muchas páginas a explicar por qué no podíamos liberarnos debido al terrible miedo que le teníamos al gobierno de los Castro y porque no teníamos recursos financieros para organizar una rebelión. Hablo en pasado porque ahora me consta que actualmente eso ya no es así. En Cuba ya no hay miedo y sí hay mucho dinero. No hay miedo y hay mucho dinero. Como todos los países del mundo, el Estado cubano cuenta con un presupuesto nacional producto de sus impuestos, su economía y su comercio, donde se destacan cientos de miles de cubanos que hacen mucho dinero legal o ilegalmente dentro de Cuba, en el mercado negro o con microempresas, como sea. Pero en Cuba hay mucha gente con dinero. Sin embargo, encima de eso tenemos algo que pocos países tienen, un regalo, que es un río de dinero que entra regalado todos los días desde el exterior, un gran aporte que hacemos los millones de cubanos que estamos fuera de la isla, un gran aporte tanto a nuestra familia como al gobierno. Fíjense, si hay dinero en Cuba, que a pesar de los precios que tienen los productos en la isla, las tiendas no dan abasto y la mayoría de los cubanos en la isla tienen celulares y televisores que yo no puedo tener viviendo y trabajando en el exterior. No hay otro país del mundo donde cientos de miles de personas se gastan entre 5.000 a 30.000 dólares solo para llegar a Estados Unidos de América. Caballero, en Cuba hay plata, hay fula. Y sobre el miedo, también me consta que ya se acabó el miedo en Cuba. Los que tenemos prohibida la entrada a la isla, al menos podemos ver por las redes sociales cómo la gente sale a protestar, enfrentan a la policía, a los militares, a los dirigentes. Miren esos cientos de miles de cubanos que no tienen miedo a ser asaltados, violados o asesinados en una travesía por selva, ríos y montañas llenas de delincuentes y grupos armados. He visto cubanos cruzando el río Bravo con su bebé en los brazos y no se detienen ni aunque vean que la corriente se llevó a la familia que iba delante suyo. Con los 30.000 dólares que se gastó para llegar hasta ahí, podía alimentar a su hijo en Cuba durante muchos años y encima lo arriesga a morir así. A mí que no me joda, un tipo así, un cubano así como ese, tiene más cojones que Maceo. Y no creo que un cubano así le tema a un policía cubano ni a un calabozo. Amigos, en Cuba no hay miedo y hay mucha plata. Por esto y por un grupo de cosas más que explicaré a continuación, voy a tomar una decisión en grande, como nos decía en Angola el general Arnaldo Ochoa, mucho antes de publicar este libro, de escribirlo dentro de Cuba en secreto durante 10 años y publicarlo en España en el 2005. Mucho antes de esto, bueno, hablando de Ochoa, una vez más vuelve a tener vigencia en mi mente aquella frase que el difunto general nos decía en Angola a las tropas que tuvimos bajo su mando en aquel país africano, donde en mi caso estuve 6 meses, desde diciembre del 87 a junio del 88. Ochoa era el jefe de la misión militar y Polo Cinta Fría era el jefe del Estado Mayor. Y aquí me voy a tomar un segundo para mostrarles documentos y medallas obtenidas en aquella loca e infantil aventura mía que demuestran lo que estoy diciendo. Porque bueno, lo que voy a hacer ahora tiene que ver con Ochoa porque voy a cumplir una frase que él hizo famosa ya. No sé si era una frase de él o era de otra persona, pero la conozco de él. Esta es la chapilla con mi número que usaba ya en la guerra, 88 66 84, y mi grupo sanguíneo A positiva. La usé durante toda mi vida, desde que estuve en Angola en el año 87-88. Aquí tengo medallas, miren,
Guardo para el recuerdo medalla que nos entregaron allá en la guerra de Angola. Otra medalla más. Otra medalla más. Voy a mostrarle unos papeles. Aquí de allá de la guerra de Angola. Es un certificado firmado por Fidel Castro. Ese era otro tema, una marcha cubana. Ahí está el papel que avala la medalla entregada en Angola, una de las medallas. El que viene ahora. Un certificado firmado por Ochoa en la misión militar cubana allá en Angola antes de él de ser detenido. Así que, bueno, documentos aquí que demuestran que yo estuve allá en Angola en esa época. Fueron los meses de la famosa batalla de Cuito Canavales, donde nos enfrentamos directamente al poderoso ejército sudafricano. Regresé a Cuba en junio del 88, un poquito antes que trajeran a Ochoa detenido y sancionado a pena de muerte, sanción que finalmente se ejecutó. Bueno, Ochoa era mi referente en Angola, porque cuando Raúl Castro nos fue a despedir una mañana en la División 50 de Mango de Baraguá, en diciembre del 87, nos dijo, vayan tranquilos, no tengan miedo, que allá está Ochoa. O sea, tremenda seguridad nos daba con Ochoa. Entonces, encima de lo que nos dijo Raúl, y en Angola Ochoa decía esa famosa frase que ahora para mí tiene vigencia, que no sé si era suya o era de otra persona, que decía, hay que estar preparados para tomar grandes decisiones y decisiones en grande. Seguramente Ochoa se refería a un momento delicado en medio de una batalla, pero es una frase que me ha marcado toda la vida y que hoy vuelve a tomar vigencia. Porque, y aquí les explico esta gran decisión o decisión en grande que yo acabo de tomar. Luego de 20 años en la oposición cubana, usando todas mis fuerzas y recursos para derrocar a la revolución cubana, he tenido un cambio tan radical de postura que no solo me lleva a retirarme de ese camino, sino también a intentar llevarme conmigo las ilusiones de los que dentro y fuera de Cuba aún siguen luchando o creyendo en ese cambio. Dejaré de hacer y decir atrocidades contra el gobierno y el modelo cubano y abogaré por la mejora del sistema actual. Hoy puedo decir que para mí esa guerra terminó, que ya no existe el enemigo ni los motivos que me alentaban a hacer y decir todo lo que hice y dije durante este tiempo. Depongo todas las armas, herramientas y argumentos que utilicé para ello. La razón es muy simple, hasta un niño la comprende. Hasta un niño cubano comprende estas razones. Comprendí lo que no quería aceptar desde hace mucho tiempo, que la gran mayoría del pueblo cubano no quiere o no hace nada por un cambio de sistema. Y además que hacerlo ahora podría llevar al mayor desastre de nuestra historia. Es imposible que un grupito tan pequeño de cubanos por el mundo tengamos la razón frente a 11 millones de cubanos dentro de la isla que apoyan el sistema, frente a otros tantos millones de cubanos que colaboran desde el exterior y a un planeta entero que también apoya el sistema cubano. Cada día todos sabemos que el gobierno cubano, el modelo cubano es más fuerte y tiene más apoyo. Entonces no puede ser que nosotros tengamos la razón, un grupo tan pequeño. Comprendí que la Cuba de hoy es muy diferente a la de cuando comencé esta inútil aventura y ya ni siquiera están vivos los grandes motivos que me hicieron rebelarme de una forma tan radical. ¿Para qué seguir con esta guerra si no tengo el enemigo? Pero lo más importante, comprendí que nuestro pueblo no está preparado para el diálogo, el entendimiento, el perdón, la tolerancia y el respeto por lo que piensa el otro. Todos tenemos la razón. Incluso la ambición, el rencor, la maldad, el egoísmo y el odio que hay en algunos cubanos me dicen que un cambio de sistema en este momento podría llevarnos al mayor baño de sangre de nuestra historia. Además, desde hace algunos años vengo mirando que los motivos de mi guerra venían desapareciendo poco a poco, pero mi estupidez y mi orgullo no me permitían aceptarlo. Los que han leído este libro, publicado en el 2005 en España, podrán ver que las grandes denuncias que hago en él han ido desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, una de ellas, el derecho a viajar cambió. Los cubanos pueden salir libremente de Cuba y volver cuando quieran, excepto, personas como yo que no nos dejan entrar. La mayoría de los cubanos, la gran mayoría, pueden llegar incluso sin visa a Estados Unidos y al país que quieran.
Cuba ya no solamente le da, el que quiere salir de Cuba solamente necesita el pasaporte y ya, y que el país que lo recibe le dé visa, y si es un país sin visa, llega. El permiso para estar fuera de Cuba, de mi época lo extendieron, que era 11 meses, lo extendieron a 2 años. La ley de propiedad que también describo ahí cambió. Los cubanos pueden vender su casa, comprar 2 casas, pueden tener una casa en la ciudad, una casa en la playa, una para vivir, una para pasear. También pueden vender o comprar un auto. El trabajo privado por cuenta propia, la microempresa privada en Cuba es una realidad como en cualquier país, con las limitaciones que todos sabemos. Hay más libertad de expresión que en la mayoría de los países que conozco en Cuba. Los cubanos no se callan un segundo, todos tienen la razón, cuesta dialogar entre nosotros. En Cuba todos gritan a los 4 vientos lo que piensan, y hasta disparates que no se lo creen ni ellos mismos, se lo dicen a la policía, a los militares, a los dirigentes, con la consecuencia que algunos han tenido. Pero la gran mayoría está libre y dice lo que le dé la gana. Sobre la libertad de prensa, la libertad de organizaciones y el derecho a protestas masivas en la calle, eso no está permitido aún en Cuba. Y la verdad, ahora me pongo en duda si prefiero o no que existan en Cuba por ahora. Porque yo he visto y he vivido de cerca la destrucción que eso significa en los países que gozan de ese derecho. Y les aseguro que el ser humano del siglo XXI no está muy preparado, parece, para eso. Porque hay veces que el daño es más grande que el beneficio que eso tiene. Es mayor lo que se pierde que lo que se gana a veces en una marcha. Mucha gente aprovecha la libertad de marcha para saquear y quemar países que eran tranquilos y bonitos. Y la libertad de prensa, ni hablar. Yo veo televisión en otros países que pasan 20 horas hablando de pura basura, sin enseñanza ninguna. Y el tema de la corrupción en Cuba, les aseguro que es menor que en muchos países del mundo. Primero porque, por razones obvias, en Cuba hay menos recursos que robar a nivel de Estado. Y segundo, porque no es un problema del sistema del comunismo, del capitalismo, es un problema de las personas, del ser humano. Si en Cuba hay corrupción, es porque hay cubanos corruptos, cubanos. Le comentaba a un amigo mío, no cubano, le comentaba toda esta decisión que voy a tomar ahora. Y él me decía, asombrado, pero ¿cómo haces algo así? Tú eres el autor del libro Opositor Cuba, un pueblo esclavizado, y otra decena de artículos y proyectos para derrocar a la revolución cubana. Eres el cantautor de la canción opositora Yo no le temo a esbirro. Lideras grupos y participas en protestas frente a la embajada cubana. Te deportaron del aeropuerto de La Habana en el 2009 sin permitirte despedir a tu madre en su lecho de muerte. Estuviste dispuesto a perder el trabajo, la vida, familia, a ser torturado, encarcelado o morir por Cuba. Y yo le decía, ¿y qué? ¿De qué sirvió todo eso? Ahora lo hago igualito que en el 2003 dejé de ser fidelista para convertirme en opositor, con el derecho que tengo, con las razones que tengo. Ahora descubrí que no es el camino. Hice y dije lo que pensaba en ese momento, ahora pienso otra cosa y no soy de lo que me callo por miedo o por vergüenza. Además, algo importante y valioso que rescato, aquí no termina mi lucha por Cuba. Una persona como yo no se retira a un sillón a contemplar de lejos cómo pasa la historia. No, porque del amor a mi pueblo y a mi patria jamás podré liberarme. Por eso, lo que aún queda de mí, después de esta larga e inútil guerra, ya no lo utilizaré para luchar en contra de la revolución cubana, sino contra los nuevos peligros que acechan a mi pueblo y que no están dentro del gobierno ni su sistema, como son la cobardía, la traición, individualismo, la ambición, el odio, la maldad, el rencor, la envidia y la intolerancia. Esos son mis nuevos enemigos. En este momento no puedo hacer otra cosa que pedir perdón a la familia de Fidel Castro por las atrocidades que dije o hice en contra de su persona, y también a los ciudadanos del mundo que logré poner en contra de Fidel. Porque si alguien encuentra por ahí alguna caracterización sobre Fidel Castro más macabra que la que dije, que describí en mi libro, muéstrenmela. Pido perdón a mi familia y amigos por todos los sufrimientos que les ocasioné durante 20 años. Acabo de enterrar mi obsesión de derrocar a la revolución cubana. Intentaré de que eso no vuelva a ocurrir. Y bueno, el que alguna vez adquirió mi libro Cuba, un pueblo esclavizado, guárdelo como un mal recuerdo, como una broma de mal gusto, y espere que publique el otro libro totalmente diferente a este,
acorde a la filosofía de esta nueva generación cubana, para que puedan comparar y se admiren. Lo que piensen que nunca fui un opositor, que siempre fui un agente de la inteligencia cubana que ahora deciden quemar, están en su derecho, pero el tiempo dirá otra cosa. Y lo que piensen que soy de la CIA y ahora he vuelto para recuperar la confianza del gobierno cubano, les digo lo mismo. Yo soy Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, alguien que nunca le ha tenido miedo a nada ni a nadie y que hago lo que me dé la gana. Que Dios le dé salud y bienestar a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, a los del gobierno y a los opositores. Me despido por hoy compartiéndole aquella canción que hice hace poco cuando el estallido social en Cuba del 11 de julio, para que vean cómo una persona puede cambiar de criterio. Nos vemos mañana. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Salud. Tengo la angustia y dolor en mi alma, porque mi pueblo está herido, porque el tirano reprime, porque mi tierra se mancha con la sangre del pueblo cubano que se cansó y le dijo al tirano: dispárame al pecho, que yo no le temo al esbirro. Yo no le temo ya, yo no le temo a esbirro, ni a sus pistolas, ni a sus pistolas. Levántate, levántate, pueblo de Cuba. Levántate a luchar, hermano, somos muy mambises, no le temas al tirano. La libertad ya llegó por Altamira. Hoy el pueblo despertó, Altamira se sumó, San Isidro lo siguió. No queremos más Moncada, es historia mal contada, basta ya de miedo, porque somos el movimiento 11 de julio. Tengo en las calles a mi pueblo Altamira, lleno de crueles asesinos, venden su alma al tirano, le besan los pies y las manos y se esconden cuando pa' la calle sale Ferrer y le dice al tirano: dispárame al pecho, que yo no le temo a esbirro. Yo no le temo ya, yo no le temo a esbirro, ni a sus pistolas, ni a sus pistolas. Levántate, levántate, pueblo de Cuba. Levántate a luchar, hermano. La libertad ya llegó por San Isidro. San Isidro, Altamira, San Antonio de los Baños, son ustedes los valientes que a la calle se lanzaron. Yo no le temo a esbirro, ni a sus pistolas. Sí, termino diciendo que un poco de nostalgia ver esa canción, pero fue lo que sentí en ese momento, cuando vi mi pueblo en las calles, peleando unos a otros. Me dio nostalgia, hice esa canción, fue lo que pensé en ese momento. Y lo mismo pasé, fui un joven revolucionario, fidelista, guevarista. Cuando estaba en Angola bajo las órdenes de Ochoa,
mi máximo sueño era matar a todas las personas del mundo que no fueran comunistas. Quería ser como el Che. Luego me decepcioné después de la muerte de Ochoa. Tuve 20 años haciendo libros y canciones en contra de la Revolución Cubana. Y ahora no es que me ponga en contra de uno o del otro, simplemente entendí que no era el camino, que nuestra generación no está apta para el proyecto que muchos teníamos de cambiar el sistema radicalmente. Hay que mejorar la generación cubana, nuestro sistema y un montón de cosas. Así que bueno, seguiremos hablando y nos vemos mañana. Hasta luego.